Bajo el peso asfixiante de los siglos, antiguos monolitos y patrones sin nombre yacen a la espera, palpitando con una intención que no podemos comprender. No son meras piedras, son los desesperados gritos calcificados de una civilización que se desvaneció en el éter, dejando atrás planos para una realidad que no estamos preparados para habitar. ¿Por qué se forjaron estas colosales estructuras con una precisión matemática que supera la nuestra, solo para ser abandonadas a la despiadada erosión del tiempo? Cada medición es una provocación, cada alineación una silenciosa amenaza a nuestra estrecha percepción del progreso. Caminamos sobre las huellas de dioses o de monstruos, cegados por nuestra propia arrogancia, incapaces de ver que estas ruinas no son ecos del pasado, sino advertencias de un destino cíclico e inevitable que espera en silencio para consumirnos una vez más. Antes de adentrarnos en estos enigmas, si te fascina el mundo antiguo y sus misterios sin resolver, suscríbete al canal y activa la campana. Así podrás acompañarnos en cada nuevo viaje al pasado. Y ahora sí, comencemos. El fuerte de Taragar. El fuerte de Taragar se alza sobre la ciudad de Ajmer, en la cordillera del Valle de Aravalli, en Rajastán, India, sobre una empinada cresta a casi 400 metros por encima de la llanura circundante, lo que lo convierte en uno de los fuertes de colinas supervivientes más antiguos del subcontinente indio. Las inscripciones históricas sitúan la fundación de Ajmer antes del año 1113 después de Cristo, bajo la dinastía Chahamana, mientras que las crónicas posteriores atribuyen a Jayaraja I o a su descendiente Ajayaraja segundo el establecimiento o la ampliación de la fortaleza, entonces conocida como Ajay-Meru. Aunque las dinastías cambiaron y las crónicas discrepan sobre el fundador exacto, las pruebas arqueológicas confirman que la colina se convirtió en el corazón político y militar del reino Chauhan siglos antes de la llegada del sultanato de Delhi. A diferencia de muchos fuertes medievales que dependían principalmente de imponentes muros, Taragar transformó una montaña entera en una máquina defensiva. Sus murallas seguían las crestas naturales de cuarcita, en lugar de forzar líneas rectas a través de un terreno difícil, reduciendo la cantidad de mampostería requerida mientras hacían los asaltos directos extremadamente difíciles. La aproximación ascendía a través de sucesivas puertas protegidas por bastiones que dominaban cada ruta posible, obligando a los atacantes a avanzar cuesta arriba bajo constante observación. Las descripciones históricas mencionan hasta 14 bastiones y varias puertas fortificadas, mientras que los acantilados circundantes servían como barreras naturales adicionales que multiplicaban la fuerza defensiva de la fortaleza. El mayor misterio arqueológico, sin embargo, no radica en los muros, sino debajo de ellos. Una fortaleza aislada en una montaña debería haber tenido dificultades para abastecer de agua dulce a miles de defensores durante los largos asedios. Sin embargo, Taragar contiene una elaborada red de enormes embalses cortados en la roca, distribuidos por toda la cima de la colina. En lugar de depender de manantiales, los ingenieros captaban las lluvias monzónicas estacionales a través de canales de drenaje cuidadosamente planificados que dirigían la escorrentía hacia profundos sistemas tallados directamente en la roca madre. Los visitantes modernos todavía pueden identificar varios de estos embalses, lo que demuestra que el sistema hidráulico estaba integrado en el diseño militar original en lugar de añadidos siglos después. Diseñar semejante sistema exigía mucho más que cavar grandes agujeros en la piedra. El agua de lluvia tenía que viajar a través de empinadas laderas sin arrastrar la valiosa tierra, sin transportar sedimento excesivo ni desbordarse durante las intensas tormentas monzónicas. Cada canal de recogida requería pendientes precisas que permitieran al agua fluir de forma natural por gravedad mientras evitaba la erosión destructiva. Los embalses también tenían que permanecer estructuralmente estables a pesar de los repetidos ciclos de llenado, secado y meteorización a lo largo de los siglos. Ningún manual de ingeniería Chauhan superviviente explica cómo se hicieron estos cálculos, lo que deja a los arqueólogos reconstruir el sistema únicamente a partir del propio paisaje superviviente. La importancia de estos embalses se vuelve aún más clara cuando se compara con los fuertes de colina medievales corrientes. Muchos dependían de ríos, pozos o manantiales cercanos situados fuera de sus muros, lo que creaba vulnerabilidades evidentes durante los asedios prolongados. Taragar, en cambio,
Funcionaba como un bastión en gran medida autosuficiente, donde la lluvia se convertía en el principal recurso estratégico. Los estudios geológicos de la colina muestran que las líneas de drenaje natural se incorporaron al plan defensivo, lo que permitía recoger el agua que descendía de las laderas circundantes de cuarcita en lugar de desperdiciarla. Semejante integración entre el paisaje y la ingeniería militar demuestra una planificación a una escala rara vez discutida fuera de los estudios especializados sobre las fortificaciones indias. Los relatos históricos describen Taragar como una de las fortalezas más fuertes del norte de la India, porque controlar la colina significaba controlar la región circundante. Los gobernantes Chauhan gobernaron desde Ajmer durante el siglo XII hasta la derrota de Prithviraj Chauhan tras la segunda batalla de Tarain en el año 1192 después de Cristo, cuando las fuerzas al mando de Muhammad de Ghur establecieron el control sobre la zona a través de Qutb al-Din Aibak, incluso después de que el centro político se desplazara entre los reinos Rajput, el sultanato de Delhi, los mogoles, los marathas y finalmente los británicos. La fortaleza permaneció ocupada porque su posición dominante continuaba dominando el paisaje circundante. Siglos de guerra transformaron muchas estructuras dentro del fuerte. Sin embargo, el sistema hidráulico continuó atrayendo la atención. Los estudios del siglo XIX, llevados a cabo durante el estudio arqueológico de la India, documentaron los embalses y registraron tradiciones locales que describían depósitos de almacenamiento adicionales asociados con asedios prolongados. Algunos relatos incluso se referían a depósitos separados para agua, aceite y mantequilla clarificada, reflejando bien una práctica histórica, bien tradiciones orales largamente sostenidas que sobrevivieron después de que muchas estructuras originales desaparecieran bajo posteriores reconstrucciones y escombros. Aunque estas historias no pueden verificarse todas arqueológicamente, ilustran con qué fuerza la fortaleza llegó a asociarse con una extraordinaria preparación logística. Otra capa de misterio rodea la red de pasadizos subterráneos tradicionalmente vinculada a Taragar. Los relatos locales describen túneles ocultos que conectaban diferentes secciones de la fortaleza o proporcionaban rutas de escape de emergencia durante los ataques. Algunas partes de los pasadizos subterráneos permanecen visibles hoy. Sin embargo, ninguna excavación arqueológica exhaustiva ha cartografiado todo un sistema subterráneo, ni confirmado la plena extensión de estas rutas, porque muchas áreas se derrumbaron o se volvieron inaccesibles tras siglos de abandono. Separar la genuina ingeniería medieval de la leyenda posterior sigue siendo difícil, lo que deja una de las historias más repetidas del fuerte solo parcialmente comprendida. La fortaleza también ilustra una notable adaptación a la geología. En lugar de recortar la montaña para crear una plataforma artificial, los constructores incorporaron directamente a la arquitectura las crestas, los acantilados y la roca expuesta ya existentes. Los muros a menudo parecen emerger de forma natural de las laderas de cuarcita, reduciendo los materiales de construcción mientras hacían difícil para los atacantes distinguir los obstáculos naturales de las estructuras defensivas. Los estudios geológicos modernos continúan observando con qué fluidez se funde el fuerte con el terreno circundante. Un enfoque que maximizaba la protección mientras minimizaba el esfuerzo de ingeniería innecesario. Varios gobernantes posteriores modificaron el complejo sin cambiar fundamentalmente su concepto estratégico original. Durante el período mogol aparecieron estructuras militares adicionales, entre ellas el enorme bastión Bhim Burj, que más tarde sostuvo uno de los cañones más grandes de la región. El emperador Jahangir también encargó trabajos en mármol asociados con el cercano santuario de Miran Sahib, tras la conquista mogol de Kandahar a comienzos del siglo XVII. Estas adiciones reflejaban la cambiante tecnología militar. Sin embargo, la antigua red hidráulica y el trazado defensivo basado en la montaña siguieron siendo las características centrales que hicieron valiosa la fortaleza a lo largo de sucesivos imperios. Bandelier, el mundo pueblo de la roca volcánica.
El 23 de octubre de 1880, el etnólogo suizo-estadounidense Adolf F. Bandelier entró en el Cañón de Frijoles, en el norte de Nuevo México, con guías del pueblo de Cochití que identificaron el valle como parte de su tierra ancestral. Bajo paredes de pálida roca volcánica encontró mampostería derrumbada, depresiones circulares, petroglifos y salas talladas directamente en los acantilados. Las comunidades pueblo habían conocido el lugar durante generaciones, pero el estudio de Bandelier lo introdujo en la arqueología estadounidense. El cañón lo impresionó tan profundamente que más tarde lo usó como escenario de su novela de 1890, Los Hacedores de Deleite, mientras que sus informes reforzaron los argumentos a favor de la protección federal. El 11 de febrero de 1916, el presidente Woodrow Wilson estableció el Monumento Nacional Bandelier, preservando un paisaje que ahora cubre más de 33.000 acres de mesetas, cañones, asentamientos, santuarios, campos y senderos antiguos. El monumento se encuentra en la meseta de Pajarito, al oeste de Santa Fe y al sur de Los Álamos. Gran parte de este terreno se formó por las erupciones de la cercana caldera de Valles, hace aproximadamente 1 a 2 millones de años. La ceniza volcánica compactada creó capas de toba que eran lo bastante resistentes como para alzarse como empinadas paredes de cañón, pero lo bastante blandas como para ser cortadas con herramientas de piedra. El arroyo de Frijoles suministraba agua durante todo el año, mientras que el fondo del cañón ofrecía suelo cultivable y las tierras altas circundantes proporcionaban madera, caza, piñones y plantas estacionales. Estas condiciones atrajeron a la gente a la región. Sin embargo, también fomentaron una forma insólita de arquitectura en la que los pueblos exentos, las salas adosadas al acantilado y las cámaras excavadas se convirtieron en partes del mismo asentamiento. La gente había ocupado la región más amplia durante miles de años, pero la mayoría de las grandes estructuras visibles hoy fueron desarrolladas por las comunidades pueblo ancestrales entre aproximadamente el año 1150 y el 1550 después de Cristo. El asentamiento en la meseta de Pajarito aumentó después de finales del siglo XIII, cuando la sequía, la migración y el cambio social afectaron a gran parte del norte del suroeste. Eran aldeas organizadas conectadas con campos, senderos, edificios ceremoniales, almacenes y redes de intercambio. Sus descendientes están asociados con las comunidades pueblo actuales, de modo que el sitio es una tierra ancestral en lugar de los restos de un pueblo que se desvaneció sin dejar rastro. La mayor ruina del Cañón de Frijoles es Tiuoñi, un pueblo de mampostería casi circular construido alrededor de una plaza central. La excavación dejó al descubierto 245 salas a nivel del suelo. Pero las comparaciones con estructuras cercanas y las trazas de mampostería derrumbada indican que partes del edificio probablemente se elevaban 2 o 3 pisos. Su recuento completo de salas sigue siendo por tanto desconocido. El pueblo medía aproximadamente 400 pies de ancho y encerraba varias quivas, situando las salas domésticas, las áreas de almacenamiento, los espacios de trabajo y la vida ceremonial en torno a un protegido centro comunal. Las fechas de anillos de árboles, de las vigas de techo supervivientes y de las estructuras relacionadas muestran que la construcción principal ocurrió durante finales del siglo XIV y el siglo XV. La aldea se amplió por etapas, lo que significa que su forma circular fue el resultado de una planificación repetida a lo largo de generaciones en lugar de una única campaña de construcción. Al otro lado del cañón, Longhouse preserva una disposición diferente, pero igualmente compleja. La mampostería se extendía a lo largo de cientos de pies por la base del acantilado, mientras que las hileras de agujeros de vigas muestran que las salas de planta baja, visibles, sostenían en su día pisos superiores. Las cicatrices de enlucido marcan la antigua altura de muros que han desaparecido. Detrás de muchas salas, los residentes ampliaron aberturas naturales hasta convertirlas en cámaras hechas por el hombre, ahora llamadas cabates. Estos espacios incluían suelos moldeados, bancos, nichos, portales, aberturas de ventilación y áreas de almacenamiento, tras lo cual sus frágiles superficies se cubrían con enlucido de tierra. El hollín de fuegos controlados oscureció algunos techos y pudo haber reducido el desmoronamiento. Las cámaras orientadas al sur y al sureste recibían la luz del sol invernal, mientras que los gruesos muros volcánicos ayudaban a mantener los interiores más frescos durante el verano. La blandura de la toba no hacía sencillo el trabajo.
Los constructores que usaban herramientas de piedra tenían que retirar la ceniza compactada sin causar el fallo de los techos o los tabiques, mientras alineaban cada cabate con las salas de mampostería del frente. Vigas de madera insertadas en los encajes del acantilado sostenían los techos y los pisos superiores. La mayor parte de la madera ha desaparecido, de modo que los arqueólogos reconstruyen los edificios a partir de agujeros, líneas de enlucido, hollín, cortes en el suelo, mampostería y patrones de artefactos. Las quivas circulares, parcialmente subterráneas, servían a propósitos ceremoniales y comunales cuyos significados completos siguen siendo inciertos. Un gran ejemplo se alzaba cerca de Tawoni, mientras que otros más pequeños estaban integrados en el espacio de la aldea. Más arriba en el cañón, Alcove House ocupa un abrigo situado a unos 140 pies por encima del fondo del valle. En Tsankawi, a unas 12 millas de distancia, más de 150 sitios incluyen una aldea en la cima de una meseta, cabates, petroglifos, campos y senderos profundamente desgastados. La excavación sistemática comenzó décadas después de la visita de Bandelier. El arqueólogo Edgar Lee Hewitt comenzó los grandes trabajos en Tiwoni en 1908 y los equipos asociados con la Escuela de Arqueología estadounidense regresaron durante los veranos de 1909, 1910, 1911 y 1912. Despejaron salas, examinaron las quivas y revelaron el plano circular del pueblo. Jesse Nussbaum también trabajó en el Cañón de Frijoles entre 1909 y 1911, y más tarde asistió en las excavaciones de 1913 a 1916. Estas campañas dejaron al descubierto la arquitectura, pero tuvieron lugar antes de los modernos estándares de registro estratigráfico, muestreo de suelos, flotación, análisis de residuos y cartografía digital. Los primeros excavadores a menudo se concentraban en los muros y en los objetos completos, de modo que las pruebas necesarias para reconstruir las fases de construcción, la dieta, las diferencias entre hogares y el abandono a veces se perdían o se registraban de forma incompleta. Los estudios posteriores usaron la datación por anillos de árboles, el análisis de cerámica, la prospección y la conservación para refinar la imagen temprana. La dendrocronología dató las vigas supervivientes, mientras que la cerámica reveló las fases de ocupación y las conexiones regionales. Las prospecciones mostraron que Taiwoni y Longhouse pertenecen a un paisaje densamente utilizado. Terrazas, presas de contención, parcelas de huerto y elementos de control del agua sostenían el maíz, los frijoles y la calabaza, mientras que la obsidiana, la turquesa, las conchas, las herramientas y la cerámica decorada revelaban el comercio y la vida cotidiana. Hacia mediados del siglo XVI, los grandes asentamientos del Cañón de Frijoles ya no estaban ocupados de la misma forma concentrada. El cambio parece haber sido gradual en lugar de una repentina desaparición inexplicable. La sequía, la declinante productividad del suelo, la presión sobre la madera y la caza, la reorganización social y el movimiento hacia los pueblos más grandes del Río Grande probablemente interactuaron a lo largo de generaciones. Las expediciones españolas alcanzaron Nuevo México durante el siglo XVI. Pero gran parte del traslado había comenzado antes de la colonización española permanente en 1598. Las tradiciones orales y la arqueología indican que la gente se trasladó a comunidades donde sus descendientes todavía viven, llevando consigo el conocimiento y la identidad en lugar de desvanecerse. El misterio perdurable de Bandelier no es, por tanto, el destino de una civilización perdida, sino el registro incompleto de cómo sus comunidades se construyeron, se ampliaron y se reorganizaron a sí mismas dentro de un paisaje volcánico. Tiwoni sobrevive principalmente a nivel del suelo, lo que deja incierta su altura original. Longhouse permanece como encajes y cicatrices de enlucido donde en su día se alzaron los pisos superiores. Los cabates preservan pruebas de una cuidadosa ingeniería, pero ningún relato escrito de su secuencia de construcción. Las primeras excavaciones revelaron la escala de los asentamientos mientras también perturbaban parte de las pruebas, y la erosión continúa borrando las frágiles superficies. Lo que queda no es una simple ciudad de acantilado abandonada, sino una impronta arquitectónica parcial de un mundo pueblo vivo cuya historia todavía puede recuperarse solo un fragmento cada vez. Los pozos sagrados de Cerdeña.
Los pozos sagrados de Cerdeña se cuentan entre los monumentos arqueológicos más notables de la Europa de la Edad del Bronce. Sin embargo, siguen siendo mucho menos famosos que Stonehenge o las pirámides egipcias. A pesar de preservar una de las combinaciones más sofisticadas de arquitectura, ingeniería, astronomía y ritual del mundo antiguo, se han identificado más de 100 pozos sagrados por toda la isla mediterránea de Cerdeña, la mayoría datados entre aproximadamente el año 1200 y el 1000 a.C., durante la civilización nurágica, una cultura que floreció durante casi 1000 años y construyó más de 7000 enormes torres de piedra conocidas como nuraghi. A diferencia de las fuentes de agua corrientes, estos monumentos fueron diseñados deliberadamente como estructuras ceremoniales donde los manantiales subterráneos, la mampostería cuidadosamente moldeada y los acontecimientos celestes parecen haber sido unidos en un único concepto arquitectónico cuyo significado completo nunca se ha recuperado. El ejemplo superviviente más fino se alza en Santa Cristina, cerca de Paulilatino, en el centro de Cerdeña. Las excavaciones arqueológicas realizadas durante el siglo XX revelaron un santuario notablemente conservado, construido principalmente con bloques de basalto finamente cortados. Una escalera descendente de 25 peldaños de piedra conduce a casi 7 metros bajo tierra, hacia una cámara circular que contiene un manantial natural. Mientras que por encima de la cámara se eleva una cúpula por aproximación de hiladas formada por anillos de piedra perfectamente superpuestos que se estrechan gradualmente hasta encontrarse en una pequeña abertura circular. Toda la estructura se ensambló sin mortero, e incluso tras más de 3000 años, muchas juntas siguen siendo tan precisas que solo finas costuras separan los bloques vecinos. Técnicas similares de piedra seca aparecieron en otros lugares del Mediterráneo. Sin embargo, pocos monumentos de la Edad del Bronce alcanzaron este nivel de simetría geométrica bajo tierra. Las excavaciones demostraron que el pozo sagrado formaba solo una parte de un complejo religioso mucho más grande. Alrededor de la entrada, los arqueólogos descubrieron los cimientos de edificios rituales, espacios de reunión, áreas de ofrenda y adiciones romanas posteriores, lo que muestra que el manantial siguió siendo importante durante siglos después de que el período nurágico terminara. Las figurillas de bronce, las vasijas de cerámica, los barcos en miniatura, los restos de animales y otros objetos votivos recuperados de varios pozos sagrados, sardos, indican una actividad ceremonial repetida en lugar de una simple recogida de agua. Descubrimientos comparables en Santa Vittoria, Serri, Sutempiesu, Pozzo Maggiore y numerosos santuarios más pequeños sugieren que los manantiales sagrados ocupaban un lugar central en la vida religiosa nurágica por gran parte de la isla. La ingeniería que hay detrás de estos monumentos se vuelve aún más notable cuando se compara con su edad. La mayoría de los pozos sagrados se construyeron durante la Edad del Bronce tardía, aproximadamente contemporáneos de las fases finales de la Grecia micénica y siglos antes del auge de la Roma clásica. Los constructores primero localizaban fuentes fiables de agua subterránea antes de excavar profundos pozos en la roca madre. Luego moldeaban a mano miles de bloques volcánicos o de caliza para crear escaleras, muros de contención, cámaras y cúpulas capaces de resistir la presión del agua subterránea durante más de 30 siglos. Los estudios de conservación modernos continúan informando de un movimiento estructural mínimo a pesar de los repetidos terremotos, las inundaciones estacionales y los largos periodos de abandono. Ninguna inscripción nurágica superviviente explica cómo los topógrafos establecían una geometría tan precisa o mantenían la alineación mientras construían por completo bajo tierra. La civilización nurágica no dejó casi ningún registro escrito que explique su conocimiento científico. La mayor parte de la información proviene de la arqueología, la datación por radiocarbono, el análisis de cerámica, las pruebas metalúrgicas y las comparaciones con las culturas mediterráneas vecinas. Las excavaciones han revelado que las comunidades nurágicas mantenían un comercio de larga distancia con la Grecia micénica, Chipre, la península ibérica y posiblemente el Mediterráneo oriental, intercambiando cobre. Estos contactos pudieron haber introducido ideas astronómicas. Sin embargo, ninguna prueba demuestra que ingenieros extranjeros diseñaran los pozos sagrados. Cada detalle estructural,
desde el estilo de la mampostería hasta los santuarios circundantes, encaja con seguridad dentro de la tradición arquitectónica nurágica autóctona. Otros descubrimientos complicaron la imagen en lugar de resolverla. En Sutempiesu, uno de los pocos pozos sagrados que preserva gran parte de su superestructura original, los arqueólogos documentaron una elaborada fachada de piedra y un sofisticado sistema de drenaje que dirigía el exceso de agua del manantial lejos del santuario sin dañar el monumento. Otros pozos muestran canales de rebosamiento cuidadosamente cortados, muros de contención y áreas ceremoniales pavimentadas, lo que indica que la ingeniería hidráulica formaba una parte esencial del diseño en lugar de una ocurrencia tardía. Varios sitios también parecen haber sido situados donde los acuíferos subterráneos emergían de forma natural, lo que plantea preguntas sobre cómo los constructores de la Edad del Bronce identificaban de forma consistente fuentes de agua fiables sin la topografía geológica moderna. Las investigaciones científicas continúan refinando la cronología de estos monumentos. Las excavaciones estratigráficas y la datación por radiocarbono sitúan generalmente la principal fase de construcción entre los siglos XII y X a.C., aunque algunos santuarios permanecieron en uso hasta la Edad del Hierro, y más tarde atrajeron a adoradores púnicos y romanos. Las monedas, la cerámica y las inscripciones de los siglos posteriores demuestran que estos manantiales conservaron su significado religioso mucho después de que la civilización nurágica declinara, lo que sugiere que las poblaciones posteriores reconocían el carácter insólito de los lugares, incluso si el significado original ya se había desvanecido. El análisis arquitectónico también ha destacado un extraordinario nivel de control matemático. Las escaleras se estrechan gradualmente hacia la cámara, produciendo una poderosa perspectiva visual que atrae la atención hacia el agua iluminada de abajo. Las cúpulas, por aproximación de hiladas, distribuyen el peso de manera uniforme a través de hiladas de piedra superpuestas, eliminando la necesidad de verdaderos arcos o mortero mientras mantienen una notable estabilidad. Una construcción por aproximación de hiladas similar aparece dentro de las tumbas de Tolos micénicas. Sin embargo, los pozos sardos adaptaron la técnica a un entorno subterráneo permanentemente húmedo, donde el fallo estructural habría sido mucho más probable. Semejante ingeniería implica generaciones de conocimiento práctico acumulado, aunque nunca se han descubierto talleres, manuales de construcción o instrumentos de medición supervivientes. QSR, Ibrim, el archivo comprimido de Nubia. Qasr Ibrim entró en la arqueología moderna a través de una carrera contra el agua que ascendía. Los viajeros del siglo XIX habían descrito la fortaleza, cuando todavía se alzaba sobre un promontorio de arenisca a unos 70 metros por encima del Nilo, y en 1911 David Randall McIver y C. Leonard Woolley llevaron a cabo las primeras excavaciones formales para la expedición Eckley B. Cox de la Universidad de Pensilvania. Su trabajo mostró que el bastión en ruinas era mucho más antiguo de lo que su nombre árabe sugería, pero su plena importancia surgió solo en la década de 1960, cuando la construcción de la presa de Asuán amenazó con inundar casi toda la Baja Nubia. Qasr Ibrim no podía moverse porque no era un solo templo, sino un asentamiento profundamente estratificado. De modo que la Sociedad de Exploración de Egipto comenzó una excavación de emergencia en 1963. En comparación con Abu Simbel, cuyos templos podían cortarse en bloques y reconstruirse por encima de la nueva orilla, Qasr Ibrim presentaba el problema opuesto. Retirar una estructura habría destruido las relaciones estratigráficas que enlazaban docenas de periodos. Los arqueólogos, por tanto, trataron los propios depósitos amenazados como el monumento, registrando muros, suelos y capas de refugio antes de que el agua o la erosión los alcanzaran. Cuando se formó el lago Nasser, las laderas inferiores desaparecieron. Sin embargo, la cima sobrevivió y el antiguo acantilado se convirtió en una isla. Qasr Ibrim sigue siendo el único sitio arqueológico importante de la Baja Nubia que todavía se alza en su posición original. Antes de la inundación, la fortaleza dominaba el corredor del Nilo entre la primera y la segunda catarata, donde Egipto se encontraba con los reinos de Nubia. Sus empinadas laderas hacían el ataque difícil, mientras que la cima ofrecía el control sobre el movimiento fluvial.
La arqueología registra ocupación desde comienzos del primer milenio antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo, una secuencia que se acerca a los 3000 años. Los sucesivos gobernantes reutilizaron el mismo terreno confinado, colocando casas sobre templos y cortando suelos posteriores a través de edificios anteriores. A diferencia de Pompeya, Qas Ibrim no se conservó en un solo momento. Se convirtió en un archivo comprimido en el que cada nuevo régimen alteraba los restos del anterior. Las pruebas más tempranas se ven complicadas por esta constante reutilización. Una estela de Amenhotep I, que gobernó Egipto durante el siglo XVI a.C., se descubrió dentro de un edificio cristiano posterior, lo que demuestra que objetos de períodos mucho más antiguos habían sido incorporados a la ciudad medieval. Una ocupación más segura se desarrolló bajo los reyes cushitas. Taharka, gobernante de Egipto y Kush desde aproximadamente el año 690 al 664 a.C., estableció allí un edificio sagrado, y los gobernantes posteriores mantuvieron la importancia religiosa y estratégica del sitio, conocido en las fuentes clásicas como Premis. Se alzaba cerca de la disputada frontera entre el Egipto tolemaico y el reino meroítico. La transformación más violenta siguió a la anexión de Egipto por Roma en el año 30 a.C. Después de que las fuerzas cushitas atacaran las ciudades controladas por los romanos cerca de la primera catarata en el año 25 a.C., el prefecto Cayo Petronio marchó hacia el sur, capturó Qasr Ibrim y la fortificó como guarnición. Los relatos antiguos afirman que dejó 400 soldados con provisiones para 2 años. Las armas, monedas, cerámica, textiles y fragmentos documentales excavados confirman una presencia militar romana, mientras que partes de proyectiles de artillería preservan pruebas directas de la guerra fronteriza. Un descubrimiento extraordinario fue un fragmento de verso latino vinculado a Cornelio Galo, el primer prefecto romano de Egipto. El papiro preserva poesía por lo demás perdida y se cuenta entre los manuscritos literarios latinos supervivientes más antiguos. Tras la retirada del poder romano, Qasr Ibrim volvió a formar parte del mundo nubio. Los depósitos de la fase bayana, aproximadamente del año 350 al 600 después de Cristo, revelan casas, enterramientos y vida cotidiana durante los siglos que siguieron al declive de Meroe. El cristianismo se extendió a Nubia en el siglo VI. Aunque la conversión en la fortaleza fue gradual, los templos se adaptaron, las iglesias aparecieron entre las estructuras sagradas más antiguas y una catedral acabó dominando la cima. Durante el periodo medieval, Qasr Ibrim se convirtió en un importante centro cristiano y en la sede del eparca de Novatia, un funcionario con extensa autoridad administrativa. Su archivo escrito es el mayor descubrimiento arqueológico del sitio. Miles de fragmentos sobreviven en papiro, pergamino, papel, cerámica y cuero en griego, copto, latín, meroítico, nubio antiguo y árabe. Qasr Ibrim produjo la mayor colección conocida de documentos en nubio antiguo, entre ellos contratos legales, registros fiscales, cuentas, órdenes oficiales y cartas privadas. Revelan disputas sobre tierras, matrimonio, herencia y deuda, exponiendo vidas que las inscripciones monumentales normalmente ignoran. Una fortaleza remota en su día, desestimada como periférica, se convirtió en una de las fuentes documentales más ricas para la historia africana. Semejante supervivencia dependió del clima. Las condiciones casi sin lluvia preservaron textiles, cestas, cuerdas, cuero, madera, semillas, restos de alimentos e insectos que se habrían descompuesto en sitios más húmedos. La investigación arqueobotánica identificó trigo, cebada, sorgo, dátiles, uvas y algodón de diferentes fases de ocupación. El algodón fue especialmente significativo porque ayudó a los estudiosos a rastrear la producción textil y el intercambio de larga distancia durante el primer milenio después de Cristo. Qasr Ibrim registra, por tanto, no solo a reyes, ejércitos y obispos, sino también lo que los habitantes corrientes plantaban, vestían, comían y desechaban. El embalse hizo la excavación mucho más difícil. El agua ascendente sumergió el asentamiento inferior, los cementerios cercanos y gran parte del paisaje que había conectado la fortaleza con caminos, granjas y aldeas. Los cementerios se examinaron en 1932 y 1961, pero otras áreas se desvanecieron antes de un estudio completo.
Después de 1963, la Sociedad de Exploración de Egipto continuó campañas periódicas, alcanzando depósitos profundos y documentando los edificios fase por fase. J. Martin Plumley dirigió gran parte del trabajo temprano de rescate, mientras que investigadores posteriores, entre ellos William Ilpay Adams, refinaron la cronología. La publicación ha requerido décadas, porque los hallazgos abarcan numerosas lenguas y casi 3 milenios. Uno de los descubrimientos más evocadores provino de la catedral. Timoteo, el último obispo conocido de Faras, murió alrededor del año 1372 después de Cristo y fue enterrado en Qasr Ibrim con 2 largos pergaminos que contenían oraciones en copto y árabe. En el siglo XVI, las fuerzas otomanas ocuparon la fortaleza y una guarnición comúnmente descrita como Bosnia convirtió parte de la catedral en una mezquita. El edificio más antiguo no fue destruido, sino adaptado una vez más, colocando el culto islámico dentro de una arquitectura cristiana alzada por encima de templos aún más tempranos. Sarbestan, el edificio sin nombre. En el borde sureste de la provincia de Fars, en Irán, a unos 90 kilómetros de Shiraz, una solitaria estructura abovedada se alza de la llanura de Sarbestán. Comúnmente se la llama el Palacio de Sarbestán. Sin embargo, ese nombre oculta su problema arqueológico central. Ninguna inscripción identifica a su constructor, ningún texto superviviente explica su propósito, y la disposición de sus salas no encaja cómodamente en una sola categoría. El monumento se alza en un paisaje fértil pero semiárido, en su día abastecido por manantiales, qanats y canales de riego, lejos de la escala de las grandes capitales sasánidas. Su aislamiento fomentó la afirmación tradicional de que era una residencia real de caza construida para Bahram V, que gobernó del año 420 al 438 de nuestra era, y se hizo famoso en la literatura persa como Bahram Gur. La investigación moderna, sin embargo, ha debilitado esa atribución y transformado Sarbestan de un palacio con nombre en uno de los edificios más difíciles de la arqueología iraní. El imperio sasánida comenzó en el año 224 de nuestra era, cuando Ardashir primero derrotó al último rey parto y fundó un estado que finalmente se extendió desde Mesopotamia hasta Asia Central. Sus gobernantes usaban la arquitectura monumental para expresar la autoridad real, especialmente en Fars, la patria de la dinastía. En Firuzabad, el palacio de Ardashir combinaba un profundo iguán con bóveda de cañón con cámaras abovedadas, mientras que el Taj Kasra en Ctesifonte mostraría más tarde un enorme iguán de audiencias a una escala imperial. Sarbestán usa el mismo lenguaje arquitectónico, pero lo reorganiza en un diseño más pequeño y menos predecible. El edificio superviviente mide aproximadamente 45 por 37 metros y se construyó principalmente con piedra de mampuesto asentada en mortero de yeso de fraguado rápido, con ladrillo cocido usado en los arcos y las bóvedas. Su planta contiene varios iguanes, 2 salas abovedadas principales, cámaras más pequeñas, espacios de columnas, pasadizos y un patio abierto. En lugar de seguir un único y rígido eje ceremonial, estas áreas se conectan a través de varias rutas, mientras que las aberturas en diferentes lados hacen la estructura inusualmente accesible. La fachada sur proporciona la aproximación más imponente. 3 entradas dan a la llanura y el iguán central conduce hacia una sala cuadrada, en su día cubierta por una cúpula. Los constructores convirtieron la cámara cuadrada en una base circular para la cúpula, con trompas, arcos colocados a través de sus esquinas superiores. Los arquitectos sasánidas desarrollaron este método con notable confianza, permitiendo que las pesadas cúpulas se alzaran sin estructuras de acero ni hormigón armado. En Sarbestán, las cargas pasaban a los gruesos pilares y muros de mampostería, mientras que el mortero de yeso unía las piedras irregulares en una masa estable. El método dependía menos de bloques finamente cortados que la construcción de sillería romana, pero requería un cuidadoso control del grosor de los muros, del empuje horizontal y del orden en que se completaban los arcos y las bóvedas. Los viajeros europeos introdujeron la ruina en la erudición moderna durante el siglo XIX. Eugène Flandin
y Pascal Coste la registraron durante sus viajes por Irán en la década de 1840 y la clasificaron como sasánida. Marcel Dieulafoy, Jacques de Morgan, Aurel Stein y Ernst Herzfeld también la conectaron con esa tradición arquitectónica, mientras que Oskar Reuter produjo uno de los primeros estudios sistemáticos. Sus reconstrucciones discrepaban porque grandes secciones de la parte noreste se habían derrumbado y los muros superiores habían desaparecido. Algunos estudiosos restauraron cúpulas adicionales, otros propusieron bóvedas de cañón o techos planos, y la altura original de varios iguanes seguía siendo incierta. Cada reconstrucción cambiaba no solo el aspecto del monumento, sino también el posible movimiento de personas, luz, aire y actividad ceremonial a través de sus salas. Las fotografías aéreas de Eric F. Schmidt de la década de 1930 revelaron que el monumento en pie pudo haber pertenecido en su día a un complejo más amplio. Trazas de muros, senderos, elementos acuáticos y estructuras menores aparecieron a su alrededor, mientras que un bajo montículo arqueológico situado a unos 300 metros al noroeste contenía restos de piedra y yeso. Gran parte de este paisaje fue más tarde nivelado para la agricultura. Antiguos canales llevaban repetidamente agua desde el manantial de Tazang, situado a unos 7 kilómetros de distancia hacia el sitio, lo que fomenta reconstrucciones que incluyen jardines, estanques, edificios de servicio y aposentos residenciales. Estos entornos perdidos son esenciales para la interpretación, porque un solitario edificio abovedado puede parecerse a un templo, mientras que la misma estructura dentro de una finca irrigada podría funcionar como un pabellón, un centro administrativo o una residencia estacional. El desafío más fuerte a la teoría del palacio provino del historiador de la arquitectura Lionel Bier. En un importante estudio publicado en 1986, rechazó la confiada identificación de Sarvestan como el palacio del siglo V de Bahram V y sostuvo una fecha de construcción posterior. También consideró un propósito religioso posiblemente conectado con el culto zoroástrico. La propuesta atrajo la atención porque los edificios sagrados abovedados estaban extendidos en el Irán de la antigüedad tardía. Pero Sarvestan no reproduce la sencilla planta de 4 arcos normalmente asociada con un santuario del fuego Chahar-Tak. Los arqueólogos no han encontrado ningún altar del fuego identificado con seguridad, ninguna inscripción dedicatoria, ningún relieve real, ninguna instalación de trono, ni ningún objeto ceremonial capaz de zanjar el debate. La estructura, por tanto, resiste ambas etiquetas principales. Es demasiado elaborada para explicarse como una casa rural corriente, pero demasiado ambigua para llamarse un palacio real o un templo del fuego sin reservas. Las investigaciones de comienzos del siglo XXI por parte de la Universidad de Shiraz y de especialistas iraníes en patrimonio reexaminaron los cimientos, la arquitectura en pie y los depósitos perturbados dentro del monumento. La restauración y la nivelación previas habían retirado valiosas pruebas. En algunas áreas, aproximadamente el metro superior de material arqueológico había sido, según se informa, despejado y reemplazado por grava. No obstante, las investigaciones documentaron piezas de madera incrustadas dentro de la mampostería. Estos fragmentos de madera proporcionaron un método para datar la construcción científicamente en lugar de depender solo de comparaciones con otros edificios abovedados cuyas propias cronologías a veces eran inciertas. Un estudio publicado en la revista Archaeometry en 2022 por Mortaza Jamali y un equipo internacional de investigación produjo el resultado más importante. Las mediciones por radiocarbono tomadas de las maderas arquitectónicas situaron la construcción mucho más tarde que el reinado de Bahram V. El modelado estadístico indicó que el trabajo comenzó cerca del final del período sasánida y continuó hasta comienzos de la era islámica, alrededor de mediados o finales del siglo VII. Esta cronología sitúa a Sarvestan junto a una de las mayores rupturas políticas de la historia iraní. El último gobernante sasánida, Yazdegerd III, murió en el año 651 de nuestra era, después de que los ejércitos árabes hubieran desmantelado el gobierno imperial. Sin embargo, los artesanos regionales, las comunidades religiosas, los terratenientes y las élites locales continuaron usando las tradiciones arquitectónicas desarrolladas bajo la dinastía caída.
La fecha revisada cambia el significado de cada arco superviviente. Sarvestán puede no representar un palacio real construido en el apogeo del poder sasánida, sino un proyecto concebido durante las últimas décadas del imperio y completado tras su colapso político. Sus iguanes, cúpulas, trompas y mampostería de yeso demuestran una continuidad a través de un cambio de gobernantes en lugar de un reemplazo inmediato de una cultura arquitectónica por otra. La arquitectura islámica temprana en Irán e Irak adoptó y transformó más tarde varias formas sasánidas, especialmente las salas de audiencia abovedadas, las salas con cúpula y los patios organizados. Sarvestán puede situarse directamente dentro de esa transición, lo que explica por qué su diseño parece reconociblemente sasánida mientras se niega a coincidir con los palacios identificados con seguridad de los reyes anteriores. En 2018, Sarvestán se convirtió en uno de los 8 componentes del Bien del Patrimonio Mundial de la UNESCO, conocido como el paisaje arqueológico sasánida de la región de Fars, junto a monumentos y paisajes urbanos en Firuzabad y Bishapur. La designación reconoce una secuencia arquitectónica que se extiende desde el ascenso de la dinastía hasta su fase final, pero no resuelve la identidad del edificio. Su aspecto actual también es engañoso, porque el enlucido, las superficies pintadas, las puertas, el mobiliario, las instalaciones de agua y la mayoría de las estructuras circundantes han desaparecido, dejando solo un dañado esqueleto estructural. Los detalles, que en su día separaban un santuario de una residencia, pueden haberse desvanecido hace más de 1000 años. Sarvestán preserva, por tanto, un misterio más profundo que una técnica de ingeniería desconocida. Sus constructores comprendían la sofisticada construcción de bóvedas y organizaron salas desiguales en un sistema arquitectónico coherente, pero la arqueología todavía no puede identificar al patrón que lo financió ni las ceremonias realizadas bajo sus cúpulas. La historia tradicional proporcionaba un rey famoso, un palacio de caza y una conveniente fecha del siglo V. Sin embargo, las pruebas de radiocarbono eliminaron esa certeza. Lo que se alza en la llanura pudo haber sido un palacio, un santuario, una finca agrícola de élite o una institución híbrida creada mientras un mundo político estaba terminando y otro estaba comenzando. Su mayor secreto no es cómo sobrevivieron los muros, sino qué intentaban preservar sus constructores finales. Karanak, el pueblo castillo del desierto. Karanak se alza en el borde del desierto central de Irán, a unos 70 kilómetros al norte de Yazd, donde un valle cultivado se encuentra con montañas secas y la cuenca abierta del Dasht-e-Kabir. Desde la distancia, el barrio abandonado se asemeja a un acantilado de tierra roto, porque sus muros, techos, torres, callejones y casas se construyeron principalmente con adobe, tierra apisonada, madera y piedra local. La arquitectura superviviente se asigna generalmente al período islámico, aunque el asentamiento en la región circundante puede ser considerablemente más antiguo. Lo que puede afirmarse con seguridad es que Karanak se desarrolló a lo largo de muchos siglos junto a las rutas que conectaban Yazd, Ardakan, Tabas y los caminos de caravanas del centro de Irán. Su importancia no provenía de palacios reales ni de escultura monumental, sino de toda una comunidad diseñada para soportar la escasez de agua, los severos cambios de temperatura, el aislamiento y el peligro de las incursiones. El complejo central suele llamarse el Castillo de Karanak. Aunque no era un único edificio militar en el sentido europeo, era un asentamiento residencial fortificado que contenía casas, almacenes, patios, escaleras, pasadizos cubiertos, muros defensivos y puntos de observación comprimidos en una estructura conectada. Los registros de patrimonio iraní clasifican el castillo como un monumento posislámico y entró en la lista del Patrimonio Nacional de Irán en marzo de 2005, bajo el número de registro 11.509. Las descripciones populares a veces lo identifican como sasánida o afirman que la fortaleza visible tiene 4.000 años de antigüedad, pero semejantes afirmaciones requieren cautela porque no se ha demostrado arqueológicamente que los edificios en pie pertenezcan por completo a ese periodo temprano.
Un detallado estudio arquitectónico publicado en 2021 describió Karanak como un castillo de pueblo habitado durante más de 1000 años y enfatizó que el asentamiento superviviente contiene varias capas históricas, en lugar de una única fase de construcción original. Las generaciones repararon muros derrumbados, añadieron salas, dividieron casas, bloquearon entradas y adaptaron espacios más antiguos, creando gradualmente el complejo visible hoy. Alrededor de 80 casas se identifican comúnmente dentro del barrio fortificado, y muchas de ellas se elevan a través de 2 o 3 niveles. Sus pisos inferiores se construyeron con muros más pesados capaces de soportar las salas de arriba, mientras que los espacios superiores ocupaban huecos irregulares entre las estructuras vecinas. El adobe se comporta bien bajo compresión, pero mal bajo tensión, humedad prolongada y movimiento lateral. De modo que los constructores de Karanak se apoyaron en luces cortas, bóvedas de cañón, cúpulas, tirantes de madera y muros estrechamente empaquetados. Las cargas se distribuían a través de un tejido celular continuo en lugar de ser soportadas por columnas o estructuras aisladas. Un solo muro podía sostener salas que pertenecían a 2 hogares, mientras que los pasadizos abovedados y los techos contiguos ayudaban a arriostrar los edificios vecinos. El asentamiento, por tanto, funcionaba más como un panal que como una colección de casas independientes. Esta disposición compacta también reducía la cantidad de muro exterior expuesto a la luz del sol, el viento y el frío invernal, ralentizando la ganancia de calor durante el día y preservando el calor tras el anochecer. Los callejones forman la parte más llamativa del asentamiento. Se curvan bruscamente, se estrechan sin previo aviso, pasan bajo las salas, se dividen en ramales y a veces terminan en espacios cerrados. Este patrón ha fomentado la creencia de que Karanak fue construido deliberadamente como un laberinto para confundir a los ladrones o a los soldados invasores. Su valor defensivo era ciertamente importante, porque los extraños que se movían a través de los pasadizos techados tenían poca visibilidad, mientras que los residentes podían observar las entradas desde los tejados y las salas superiores. Sin embargo, el laberinto también se desarrolló a través del crecimiento práctico en lugar de un único plan defensivo. Las familias se expandían hacia los huecos disponibles. Los edificios seguían el terreno irregular y las salas superiores se extendían a través de las rutas públicas. Las calles estrechas creaban sombra, reducían la velocidad del viento, acortaban el perímetro expuesto del asentamiento y protegían a los peatones del clima desértico. A diferencia de las amplias avenidas ceremoniales de Persépolis o de las calles planificadas de algunas ciudades romanas, Karanak representa una forma de inteligencia urbana producida por decisiones locales repetidas a lo largo de muchas generaciones. El agua explica por qué semejante asentamiento podía sobrevivir en esta ubicación. Karanak se alza junto a tierra agrícola en una región por lo demás árida, y sus habitantes dependían de qanats, canales, instalaciones de almacenamiento y escorrentía estacional. Los qanats son galerías subterráneas suavemente inclinadas que transportan el agua subterránea desde el terreno más alto mientras limitan la evaporación, lo que los hace esenciales para los asentamientos por toda la meseta iraní. En Karanak, el agua disponible tenía que servir a casas, tierras de cultivo, jardines, viajeros, ganado y la histórica casa de baños. El baño se asocia generalmente con el período Qayar y estaba dispuesto de modo que el agua pudiera entrar desde el sistema subterráneo local, pasar a través de sus espacios de lavado y salir a través de salidas controladas. El problema de ingeniería no era simplemente encontrar agua, sino distribuir un pequeño suministro a través de varias funciones sin desperdiciarlo ni contaminarlo. Un puente de mampostería fuera del barrio fortificado añade otra incertidumbre. A menudo se informa de que tiene aproximadamente 40 metros de largo, aunque las mediciones publicadas varían y su propósito original sigue siendo objeto de debate. Algunos relatos lo describen como un cruce convencional, mientras que otros sostienen que ayudaba a guiar el agua de las inundaciones o a transferir agua hacia los campos cultivados. El paisaje hidráulico circundante cambió después de que partes del asentamiento y de la tierra de cultivo fueran abandonadas, lo que hace la estructura difícil de interpretar de forma aislada. Los canales estacionales pueden haberse desplazado, los muros de contención desaparecieron y las reparaciones posteriores oscurecieron la construcción anterior.
Sin una investigación arqueológica completa de los accesos del puente y de las obras hidráulicas cercanas, no puede asignársele con confianza una única función. Puede haber combinado acceso, riego y control de inundaciones, lo que encajaría con una comunidad donde cada estructura importante necesitaba servir a más de un propósito práctico. Karanak también estaba conectado con el viaje regional, en lugar de existir como una aldea agrícola aislada. Su caravasar proporcionaba un patio cerrado, salas, arcos, áreas de almacenamiento y protección para los mercaderes, peregrinos, animales y bienes que cruzaban el centro de Irán. El edificio visible se vincula generalmente con el periodo Qajar, en particular con una renovación asociada con Muhammad Bali Mirza, un hijo de Fath Ali Shah Qajar, que gobernó Irán del año 1797 al 1834. Un lugar de parada anterior pudo haber ocupado el sitio, pero el tejido arquitectónico superviviente refleja una reconstrucción posterior. Semejante reconstrucción era común porque las estaciones de caravanas se reparaban cada vez que el comercio, la fiscalidad, la peregrinación o el movimiento militar aumentaban su valor. La presencia de este gran complejo junto al camino revela que Karanak funcionaba a la vez como un asentamiento residencial protegido y como un punto de servicio donde la agricultura, el comercio, el refugio y la información se reunían. Por encima de la línea de los tejados se alza el minarete oscilante de Karanak, de aproximadamente 15 metros de altura y usualmente datado en el período selyúcida. Contiene 3 niveles y una estrecha escalera de caracol cuya anchura, según se informa, disminuye de aproximadamente 60 o 70 centímetros cerca de la base a unos 40 centímetros cerca de la cima. Se insertaron elementos de madera en la estructura superior y el esbelto fuste de tierra puede vibrar visiblemente cuando se aplica fuerza. Historias posteriores transformaron este movimiento en un misterio arquitectónico inexplicable, pero una torre flexible que contiene conexiones de madera, masa limitada y mampostería envejecida puede oscilar bajo presión, sin requerir una tecnología desconocida. Su verdadera importancia radica en la capacidad del constructor de combinar arcilla, ladrillo y madera para crear un monumento alto y ligero en una región donde transportar y alzar elementos masivos de piedra habría sido caro e innecesario. El minarete, la mezquita, la Hoseiniyeh, la casa de baños, el aljibe, el caravasar, el puente y las casas fortificadas también demuestran que Karanak nunca fue obra de un solo gobernante o dinastía. Las intervenciones selyúcidas, safávidas, qayares y posteriores se acumularon en torno a un núcleo residencial más antiguo. Este desarrollo estratificado hace la datación precisa extremadamente difícil, porque la arquitectura de tierra se repara y renueva continuamente. Un muro de adobe dañado puede reconstruirse usando tierra tomada de ruinas más antiguas, dejando material antiguo dentro de una estructura mucho más joven. Las vigas de madera pueden reemplazarse mientras los muros circundantes sobreviven. El enlucido puede ocultar portales anteriores y los niveles del suelo pueden elevarse a medida que se acumulan los escombros. Los arqueólogos, por tanto, no pueden datar todo el asentamiento simplemente a partir de su apariencia. Una investigación fiable requeriría una excavación estratigráfica, el análisis de las juntas de construcción, la datación por radiocarbono de material orgánico seguro, el estudio de la madera superviviente y la comparación con edificios regionales firmemente datados. La mayor parte de la investigación publicada sobre Karanak se ha concentrado, en cambio, en el registro arquitectónico, el paisaje cultural, la tipología de los edificios y la conservación. Por esta razón, las afirmaciones de que la fortaleza visible ha sido completamente excavada y demostrado que tiene 4.000 o 4.500 años de antigüedad exceden las pruebas disponibles. El antiguo pueblo claramente preserva más de un milenio de ocupación y reconstrucción, pero sus fases más tempranas siguen siendo inciertas bajo los muros, reparaciones y salas derrumbadas posteriores. La supervivencia del asentamiento es técnicamente impresionante, aunque no requiere un método de construcción perdido. El clima seco del centro de Irán ralentiza la erosión constante que destruye la arquitectura de tierra en las regiones más húmedas. Los gruesos muros regulan la temperatura, los techos abovedados distribuyen las cargas y los edificios estrechamente conectados se sostienen mutuamente. Más importante aún, la ocupación continua protegió en su día las estructuras.
Los residentes renovaban los revestimientos de tierra, reparaban las grietas, despejaban las rutas de drenaje y reconstruían las esquinas debilitadas. Cuando las familias se trasladaron gradualmente al asentamiento más nuevo durante el siglo XX, este sistema de mantenimiento en gran medida terminó. La lluvia entró por las partes superiores de los muros expuestos, las superficies de los techos se deterioraron, las pequeñas grietas se ensancharon y el derrumbe de una sala expuso las estructuras contiguas a mayores daños. El aspecto en ruinas visible hoy revela, por tanto, no el fallo de la ingeniería del adobe, sino su dependencia del cuidado humano regular. La conservación moderna se ha centrado principalmente en registrar y estabilizar el complejo en lugar de descubrir un espectacular hallazgo arqueológico. El registro patrimonial de 2005 situó el castillo dentro del sistema de protección legal de Irán, mientras que estudios posteriores documentaron su disposición residencial y su relación con los caminos, el agua, la tierra de cultivo y el paisaje circundante. La conservación sigue siendo difícil porque las duras reparaciones con cemento pueden atrapar la humedad y dañar el material histórico más blando, mientras que la reconstrucción completa puede borrar las auténticas fases de construcción. Se requieren mezclas de tierra compatibles, un drenaje controlado, una carga estructural reducida y una cuidadosa documentación. Sin embargo, cada reparación también altera el registro arqueológico. Karanak no es, por tanto, un monumento congelado en el momento del abandono, sino un sitio todavía siendo transformado por el clima, el derrumbe, el turismo y la restauración. En comparación con Bam, cuya vasta ciudadela de adobe fue devastada por el terremoto de 2003, o con Yazd, famosa por sus monumentales torres de viento y una red de qanats a escala urbana, Karanak es más pequeño y menos ceremonial. Su importancia radica en preservar la lógica de una comunidad fortificada, corriente con una claridad insólita. Constructores anónimos transformaron el suelo en aislamiento, estructura, defensa, almacenamiento, circulación y organización social al mismo tiempo. Ninguna técnica única excede lo que se conoce sobre la construcción persa tradicional. Sin embargo, el sistema combinado permitió a las generaciones ocupar un vulnerable margen desértico usando muy poco material importado. Talietumu, la fortaleza del imperio, Tui Tonga. La fortaleza de Talietumu es uno de los sitios arqueológicos menos conocidos del Pacífico. Sin embargo, preserva algunas de las pruebas físicas más fuertes de que el marítimo imperio Tui Tonga proyectó en su día su poder a través de miles de kilómetros de océano abierto. Situada en la isla de Eubea, ahora parte del territorio francés de ultramar de Wallis y Futuna, la fortaleza se construyó durante el siglo XV, probablemente entre aproximadamente el año 1450 y el 1500, cuando la dinastía Tui Tonga alcanzó el apogeo de su influencia regional. A diferencia de los paisajes volcánicos y los atolones de coral usualmente asociados con Polinesia, Talietumu revela un bastión de piedra cuidadosamente planificado cuya escala y organización desafían la creencia común de que las sociedades de las islas del Pacífico dependían solo de pequeñas aldeas y estructuras temporales de madera. Incluso antes de que la arqueología moderna alcanzara el sitio, las tradiciones orales locales lo recordaban como la residencia fortificada final de los jefes tonganos, que gobernaron la isla antes de su derrota por las fuerzas locales. La fortaleza ocupa una posición naturalmente defensiva a corta distancia tierra adentro de la costa, donde los constructores encerraron un área que medía aproximadamente 30 por 70 metros con enormes muros de piedra seca construidos a partir de basalto disponible localmente. Algunos muros supervivientes todavía se alzan a casi 3 metros de altura y más de 2 metros de grosor. A pesar de siglos de lluvias tropicales, terremotos, crecimiento de la vegetación y la ausencia de mortero, los constructores moldearon bloques volcánicos irregulares en hiladas estrechamente trabadas que distribuían el peso a través de una cuidadosa colocación en lugar de cemento, lo que permitió a la estructura permanecer notablemente estable mucho después de que sus superestructuras de madera desaparecieran. Las entradas estrechas limitaban el acceso al interior, mientras que las plataformas de piedra elevadas proporcionaban vistas dominantes a través del paisaje circundante, lo que sugiere que la defensa y la vigilancia eran elementos centrales del diseño.
Técnicas de construcción similares aparecen en varios centros ceremoniales tonganos. Sin embargo, Talietumu representa el mayor ejemplo fortificado superviviente fuera del propio archipiélago tongano. La importancia del sitio se extiende mucho más allá de la arquitectura militar, porque su propia existencia demuestra el extraordinario alcance de uno de los mayores estados marítimos prehistóricos del mundo. Durante los siglos XIII al XV, el imperio Tui Tonga estableció una influencia política y ceremonial a través de una inmensa red que se extendía desde Tonga hasta Samoa, Fiji, Niue, Wallis, Futuna y partes de la Polinesia Oriental, cubriendo bastante más de 2.000 kilómetros de océano Pacífico abierto. Mucho antes de que la navegación europea entrara en la región, las canoas de doble casco cruzaban regularmente estas vastas distancias usando un sofisticado conocimiento de las estrellas, los vientos, el oleaje, el comportamiento de las aves y los patrones meteorológicos estacionales. Talietumu representa, por tanto, mucho más que una fortaleza aislada, sirviendo en cambio como prueba arqueológica de que la autoridad centralizada podía mantenerse a través de islas separadas por semanas de viaje oceánico sin mapas, brújulas ni administración escrita. Las excavaciones transformaron gradualmente la fortaleza de leyenda local en arqueología documentada. Los investigadores franceses comenzaron investigaciones sistemáticas durante el siglo XX, con grandes excavaciones emprendidas en la década de 1970, bajo el arqueólogo Daniel Frimigacci. Una cuidadosa cartografía dejó al descubierto el plano completo del terreno, revelando que el complejo estaba organizado en torno a un gran patio ceremonial central en lugar de un simple recinto militar. La excavación descubrió pavimentos de piedra, terrazas, muros de contención, áreas de cocina, agujeros de poste para edificios de madera y una plataforma marae elevada usada para ceremonias políticas y religiosas. Las muestras de carbón vegetal y el material cultural asociado confirmaron la ocupación durante el período prehistórico tardío, inmediatamente antes del contacto europeo sostenido, coincidiendo con las historias orales preservadas por las comunidades uveanas. Estos descubrimientos establecieron Talietumu como uno de los ejemplos mejor documentados de arquitectura fortificada polinesia tardía. Otros trabajos arqueológicos revelaron que la fortaleza funcionaba a la vez como un cuartel general político y un centro ceremonial. El marae central ocupaba la parte más alta del recinto, enfatizando la autoridad ritual junto al poder militar. Los senderos pavimentados de piedra conectaban diferentes secciones del recinto con una organización geométrica deliberada, mientras que las terrazas circundantes probablemente sostenían residencias de élite y edificios administrativos construidos principalmente con madera y paja que hace mucho tiempo se descompusieron. Los cimientos de piedra supervivientes preservan, por tanto, solo el armazón permanente de un complejo mucho más grande. Las comparaciones con los recintos reales de Tonga indican que Talietumu probablemente albergaba ceremonias que reconocían la autoridad de los jefes, la recaudación de tributos, las reuniones diplomáticas y los rituales religiosos vinculados al culto ancestral. Semejantes pruebas demuestran que la fortaleza representaba una sede organizada de gobierno en lugar de meramente un refugio defensivo. La propia ingeniería continúa provocando preguntas, porque ningún registro escrito explica cómo se organizó la construcción. El basalto es una roca volcánica excepcionalmente dura que requiere un trabajo sustancial para extraer, transportar y colocar sin maquinaria de metal. Aunque las piedras son mucho más pequeñas que los bloques de varias toneladas que se encuentran en Baalbek o Sacsayhuamán, cientos de bloques individuales todavía tenían que ser extraídos, movidos y cuidadosamente encajados en muros estables capaces de resistir el clima tropical durante más de 5 siglos. Las prospecciones arqueológicas han identificado fuentes de basalto cercanas coherentes con la extracción local, pero ninguna cantera preserva pruebas claras de las técnicas de extracción o de los métodos de transporte. La arqueología experimental sugiere que los rodillos de madera, las cuerdas de fibra, las rampas de tierra y el trabajo coordinado podrían haber cumplido la tarea. Sin embargo, ninguna prueba directa confirma con precisión cómo los constructores gestionaron cada etapa de la construcción. Dangeil, el santuario real del reino de Kush. En Dangeil, en la orilla oriental del Nilo, por encima de la quinta catarata de Sudán,
Un bajo montículo de ladrillo roto ocultó un santuario real durante casi 2000 años. El sitio se encuentra a unos 350 kilómetros al norte de Jartum, en la región de Berber Abidilla, donde el tráfico fluvial se conectaba con las rutas que cruzaban el desierto oriental. Su nombre moderno significa ladrillo rojo roto. Sin embargo, las ruinas pertenecían al reino de Kush, uno de los estados más poderosos de la antigua África. Durante el período kushita tardío o meroítico, Kush controlaba un largo corredor del Nilo Medio y combinaba tradiciones autóctonas con influencias egipcias y grecorromanas. Dangeil no era, por tanto, un santuario aislado, sino parte de un asentamiento estratégicamente situado conectado con la agricultura, el comercio, la peregrinación y el Nilo. La excavación sistemática comenzó en 2000 bajo Salah Mohamed Ahmed, de la Corporación Nacional de Antigüedades y Museos de Sudán, y Julie R. Anderson, del Museo Británico, bajo una superficie salpicada de ladrillo cocido, adobe, enlucido y cerámica. Su equipo dejó al descubierto un templo previamente desconocido dedicado a Amón, el dios kushita estrechamente asociado con la realeza. El edificio medía aproximadamente 48 metros y medio de este a oeste y 33 metros y medio de norte a sur, con su entrada orientada hacia el Nilo. La mayoría de los muros tenían aproximadamente 1 metro de grosor y sobrevivían entre 1,5 metros y 3 metros de altura, una condición excepcional para una arquitectura construida en parte con adobe. Las mediciones también mostraron que sus constructores seguían un codo egipcio de aproximadamente 52 centímetros y disponían el templo según proporciones y simetría regulares. Las pruebas de radiocarbono y de espectrometría de masas con acelerador sobre las maderas de techo carbonizadas sitúan la última fase importante del santuario en el siglo I después de Cristo. La cerámica y las inscripciones lo conectan con el rey Natakamani y la reina Amanitore, la pareja real responsable de una importante construcción por todo el reino kushita. Los fragmentos de un altar de arenisca tallado llevan el nombre de Amanitore en jeroglíficos meroíticos dentro de cartuchos reales, lo que sugiere que ella y Natakamani fundaron el templo superviviente o reconstruyeron sustancialmente una estructura más antigua. Debajo de él, los excavadores descubrieron grandes muros de adobe y material anterior que pudo haber pertenecido a un santuario napatano, lo que indica que la ubicación ya había sido sagrada siglos antes de que se completara el templo del siglo I. Los constructores usaron ladrillo cocido, adobe secado al sol y arenisca para diferentes propósitos estructurales. El ladrillo rojo cocido reforzaba los cimientos y las caras externas de los muros, mientras que el adobe formaba los núcleos de muchos muros. La arenisca se reservaba para los pavimentos, los portales, los altares, los revestimientos de muros y las partes más importantes del santuario. Las columnas de los patios se ensamblaban a partir de cuartos o tercios de ladrillo especialmente moldeados unidos con mortero de barro. Mientras que las columnas del santuario consistían en tambores de arenisca apilados, las losas de arenisca pavimentaban la ruta procesional principal y las cámaras sagradas. Las finas marcas de cincel indican que muchas superficies se preparaban para el enlucido pintado, mientras que el análisis científico identificó hematita roja, goetita amarilla y azul egipcio, un pigmento de silicato de calcio y cobre. El templo estuvo, por tanto, en su día cubierto de fuertes rojos, amarillos, azules y enlucido blanco en lugar de aparecer como una simple ruina marrón. 4 columnas decoradas de arenisca se alzaban dentro del santuario, cada una portando figuras de fertilidad repetidas que caminaban hacia un altar. Las figuras llevaban tocados hechos de plantas del Nilo y sostenían vasijas de las que fluía agua o leche como ofrendas a Amón. Los fragmentos de enlucido pintado muestran que figuras similares continuaban en su día a través de los muros, formando una escena ritual coordinada alrededor de la cámara sagrada. Los excavadores también recuperaron incensarios, paletas, bandejas de ofrenda con forma de anji y fragmentos de altares elaboradamente tallados. Estos objetos indican ceremonias que implicaban purificación, fragancia, cosméticos, pan y ofrendas líquidas. Aunque la imaginería religiosa se desarrolló a partir de tradiciones también encontradas en Egipto,
Su disposición, sus inscripciones y su ejecución pertenecían a un entorno claramente cushita. Las pruebas detrás del templo revelan que el culto no estaba restringido a la corte real. En una pequeña zanja de excavación a través de un antiguo depósito de basura, los arqueólogos encontraron más de 1 millón de fragmentos de moldes de pan de cerámica con forma de cono. Un recuento de las bases supervivientes indicó que al menos 77.000 panes u ofrendas individuales se habían producido en su día. Los hornos del templo y las grandes cantidades de vasijas rotas sugieren una preparación repetida durante los festivales religiosos a los que asistían multitudes sustanciales. Las inscripciones reales suelen concentrarse en los reyes y los dioses. Sin embargo, esta cerámica desechada preserva pruebas de adoradores comunes cuyos nombres nunca se escribieron. Dan Gale era, por tanto, más que un monumento político encargado por un gobernante. Servía como un centro religioso activo usado por una gran comunidad regional. La avenida procesional del templo estaba en su día flanqueada por estatuas de carneros de arenisca que representaban a Amón. Sus pedestales permanecieron en su posición, pero las esculturas habían sido deliberadamente destrozadas en pequeños fragmentos, entre ellos ojos tallados, vellones y secciones de sus cuerpos. Un altar de Amanitore sufrió un tratamiento similar porque su núcleo se rompió y sus superficies decoradas se picaron. Un agujero cortado a través del suelo del santuario pudo haber sido cavado por saqueadores en busca de oro u otros objetos de valor. El orden de las capas de destrucción muestra que estos actos ocurrieron antes de que un gran incendio arrasara el templo, lo que descarta la lenta erosión como causa principal de los daños. Se encontraron vigas carbonizadas y material de techumbre quemado directamente por encima de los suelos en casi cada sala excavada. Tras el incendio, los techos se derrumbaron, la mampostería cayó hacia adentro y el templo nunca se restauró por completo. La fecha y los perpetradores siguen siendo desconocidos. La destrucción pudo haber ocurrido cerca del declive del reino meroítico en el siglo IV después de Cristo, pero ninguna inscripción identifica a un atacante ni registra el acontecimiento. La expansión aksumita desde las tierras altas etíopes se ha conectado a menudo con el fin de Kush. Sin embargo, Dan Gale no contiene ninguna prueba directa de que un ejército aksumita quemara el santuario. El conflicto interno, el colapso político, el saqueo organizado o un ataque local siguen siendo posibles. La arqueología confirma una destrucción deliberada seguida de un intenso incendio, pero no puede revelar quién la llevó a cabo ni por qué. Un descubrimiento aún más extraño provino de fragmentos de estatuas reales mucho más antiguas enterradas dentro de los escombros de destrucción del templo posterior. Representaban a reyes napatanos que vivieron siglos antes de Natakamani y Amanitore. Un fragmento llevaba el nombre de Aspelta, un gobernante del siglo VI a.C., mientras que otras piezas se han asociado con gobernantes como Taharka y Senkamanisken. Su presencia por encima de la Quinta Catarata obligó a los investigadores a reconsiderar cuán ampliamente se extendía el culto real kushita temprano. Las estatuas pudieron haberse alzado dentro de un templo anterior en Dan Gale, haber sido trasladadas desde otro centro religioso o preservadas como reliquias sagradas cuando se construyó el santuario posterior. Debido a que los restos se encontraron en capas de destrucción perturbadas, ninguna de estas explicaciones ha sido demostrada. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los misterios arqueológicos cuya respuesta definitiva nunca llegó. Desde los embalses ocultos del fuerte de Taragar hasta el santuario incendiado de Dan Gale, cada uno de estos lugares nos recuerda que el pasado guarda preguntas que ni siglos de investigación han logrado cerrar del todo. Los muros siguen en pie, pero las voces que los levantaron permanecen en silencio. Y ahora que has seguido estas pistas junto a nosotros, dinos, ¿cuál de todos estos enigmas te ha dejado con más preguntas dando vueltas en la cabeza? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo misterio.